Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Guzmán, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión tengo nuevamente de invitado a mi amigo, colega Alfonso Salazar, pero en esta ocasión no nos hablará sobre ovnis, sino nos hablará sobre un barco mexicano perdido en el Triángulo de las Bermudas. Nos va a dar todos los pormenores de esta historia, muy interesante, y que desde luego también la mayoría de nosotros no conoce la desaparición del barco Tuxpan. Alfonso, bienvenido al canal y adelante con esta extraordinaria historia, por favor. Sí, gracias Carlos por la invitación a tu canal. Y efectivamente vamos a hablar esta tarde sobre la historia del barco Tuxpan, un barco de bandera mexicana, el cual navegaba del puerto de Bremen en Alemania y su destino era precisamente el puerto de Tuxpan. El barco zarpó el 3 de marzo de 1987 de los astilleros de Bremen, Alemania, y se tenía planeado que llegara más o menos a principios del mes de mayo al puerto de Tuxpan, Veracruz. El 24 de febrero de 1987 es el día que se recibe el último mensaje del barco con la naviera Tecomar, que era la dueña de este barco. Ellos, simple y sencillamente, el capitán Astorga, quien era el que comandaba ese barco, informa que se encuentran exactamente entre la zona de las Islas Azores y las Islas Bermudas. Esto es exactamente en el Triángulo de las Bermudas, en el centro. Informa que los vientos son en calma, que el océano se encuentra en calma y que probablemente por la noche puedan llegar a entrar a una zona con alguna tormenta. Para el 25 de febrero de 1987, pues no se tiene ya ninguna comunicación por parte de la naviera Tecomar en Tuxpan, Veracruz, y es cuando ya dan aviso a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Armada Marina de México, que a su vez ellos también se comunican con la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos e inician la búsqueda del barco. Voy a presentar algunas de las informaciones que se dieron a conocer precisamente durante esos días. Aquí, por ejemplo, dice: desapareció ayer un barco de carga en el Atlántico. Esto fue publicado en el periódico La Prensa con fecha 4 de marzo del año de 1987. Aparecen portadas, por ejemplo esta del periódico La Prensa: tragedia en el mar, y aquí se observa una de las pocas fotos del barco Tuxpan, que pues tengo entendido que solamente hay 3 fotos del barco. Esta es la foto más clara que se obtiene del barco. Esta se tomó meses antes de que se perdiera, precisamente saliendo del puerto de Tuxpan, Veracruz. Conforme iban pasando los días, los diferentes periódicos de México empezaban a dar las informaciones. Por ejemplo, en este, que es de La Prensa, y que apareció también ahí una información de un ovni en la isla Tiburón, nos dice que con 27 tripulantes desapareció un buque mexicano, refiriéndose precisamente al barco Tuxpan. En esta otra información del periódico El Heraldo de México del 12 de marzo de 1987, condolencias de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México, a los deudos de la tripulación del barco Tuxpan. Ahí podemos ver este otro informe. Y consecutivamente iban saliendo a diario las informaciones sobre la pérdida del barco Tuxpan. Aquí tenemos otro recorte de periódico del Heraldo de México del 11 de marzo de 1987. Encuentran parte de la carga del barco perdido, y esto nunca se comprobó, nunca fue verídica la información publicada por
este periódico, ya que pues nunca se encontró nada del barco Tuxpan. Se dijo que se habían encontrado 2 contenedores flotando cerca de la zona donde se había perdido, pero pues nunca fue comprobada esa aseveración. En esta otra información del periódico El Heraldo de México, con fecha 9 de marzo de 1987, nos dice que guardacostas de Estados Unidos suspenden la búsqueda de marinos mexicanos. El carguero mexicano Tuxpan de 12,000 toneladas se perdió cerca de las Bermudas. Es otro de los reportes periodísticos que se dieron a conocer en aquel entonces sobre la pérdida del barco. En otro informe periodístico, este está fechado el 25 de marzo de 1987, también del Heraldo de México, nos dice: el barco Tuxpan procedente de Alemania se encuentra perdido. La Secretaría de Marina ordenó la movilización de barcos adscritos a la Fuerza Naval del Golfo para localizarlo. Se movió pues prácticamente toda la flota de la Marina Militar de México para que buscaran al barco perdido y pues nunca se encontró. Aquí tenemos otro informe del periódico La Prensa, fechado el 7 de marzo en Veracruz, que nos dice: sigue la búsqueda del Tuxpan, el barco mexicano perdido. En la acción se encontró otro barco de bandera inglesa. Hubo varios incidentes esa fecha: este barco inglés, otro barco filipino y otro barco de bandera panameña que también supuestamente se perdieron. Todos ahí en el Triángulo de las Bermudas. Sí, pero sí fue el que se perdió fue el Tuxpan. De los otros posteriormente se dijo que se habían hundido y tuvieron más conocimiento y datos de esos casos. Aquí tenemos otra información del periódico La Prensa, que tanto La Prensa como el Ovaciones daban cabida a diario a los informes sobre la pérdida del barco. Aquí dice: aún nada sobre el Tuxpan, desesperada búsqueda. Como te digo, fueron corresponsales tanto de La Prensa como de Ovaciones, como diferentes periódicos que dieron a conocer los informes y los datos que se tenían. Y este otro informe del periódico Novedades, fechado el 13 de noviembre de 1991, estamos hablando de varios años después de la pérdida, en este caso 5 años, este periódico publicó: el Tuxpan se fue por el ojo del mar y no por el Triángulo de las Bermudas. Unos días después de la tragedia aparecieron 2 contenedores, indica el propietario del carguero, pero esto nunca se comprobó y fue pues una historia alterna que querían pues explicar que se había hundido, pero nunca se encontró nada, ni un contenedor, ni salvavidas. Estas fotografías las tomé directamente cuando fui a Tuxpan, Veracruz. Esta es la base de Tecomar, es la base donde estaba estacionado el barco Tuxpan, y allí pues permanece un monumento. Es un marino que está tomando un timón y la placa conmemorativa dice que ese monumento está dedicado a todos los marinos que se perdieron en el océano y que eran tripulantes del barco Tuxpan. Y yo en 1989-90 hice este artículo para la revista Oculto, en la cual pues di a conocer ahí todas las informaciones que se conocían a la fecha. Este barco, voy a darte las especificaciones. El nombre del barco pues era el Tuxpan, propietario Compañía Naviera Tecomar, Sociedad Anónima. El año de construcción del barco era de 1982, o sea que era un barco prácticamente nuevo, tenía 5 años de haber sido botado. El país constructor fue los astilleros de Alemania. El cargamento que llevaba eran de 55 contenedores de metal. La ruta que cubría el Tuxpan era del puerto de Bremen en Alemania hacia el puerto de Tuxpan en Veracruz.
la eslora del barco, esto es el largo, 133.30 metros, la manga, el ancho del barco, 20.20 metros, punta de cubierta 11.40, esto es desde la punta de la antena hasta la base del barco. El calado era de 8.63 metros, el peso muerto del barco era de 11.750 toneladas, o sea, era un barco muy grande. Y fue, pues como te digo, se perdió en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Ahora voy a mostrarles el acta que se levantó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un documento que prácticamente pues, no se ha dado a conocer en ningún lado. Y esta acta pues, es la investigación que hizo el gobierno mexicano a pedido de los parientes de los marinos que se perdieron en ese barco en el Triángulo de las Bermudas. Hubo muchas historias alrededor de lo que sucedió. Hubo un programa que lo dirigió el periodista Guillermo Ochoa allá por el año de 1993, en el cual trataban de explicar qué había sido lo que había sucedido, ya que pues continuaba el misterio de dónde se había quedado ese barco, porque era un barco, para empezar, muy grande, un barco nuevo. Tenía la capacidad, con los radios más modernos de la época, tenía comunicación satelital con su base, y fue muy raro que pues nunca se supo, nunca hubo otra comunicación, nunca se dio una señal de socorro, nunca se envió un SOS. Simple y sencillamente el barco de un día a otro desapareció. Y otra de las explicaciones que se dio fue de que el barco Tuxpan tomó una tormenta por sorpresa, y que esas olas eran tan grandes como un edificio de 7 pisos, que fue lo que prácticamente hundió al barco Tuxpan. Pero como te digo, nunca se pudo explicar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. En la acta levantada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la recomendación 023-1990, asunto recomendación sobre la desaparición del barco Tuxpan, con fecha 7 de noviembre de 1990. Allí se hizo la investigación que se conocía desde que había zarpado del puerto de Bremen, las comunicaciones que había tenido con su base en Tuxpan, Veracruz, y cómo había desaparecido sin mandar una señal de socorro o alerta. Y en la recomendación que aquí está firmada, pues nada más y nada menos que por el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el desaparecido doctor Jorge Carpizo, que fue el que firmó precisamente el acta de lo que había sucedido. Y pues ya que son casi 40 años de la pérdida del barco Tuxpan, pues te puedo decir que es uno de los misterios más grandes de la Marina Mercante Mexicana, porque pues se llegó a engrosar el nombre del barco Tuxpan, a sumar a la ya muy grande número de pérdidas de barcos y aviones en esa zona, donde se ha querido explicar que pues son burbujas de gas que salen de la profundidad del océano y forman un hueco en el cual el barco entra y se hunde, pero pues nunca se ha podido comprobar esto. Otros lo relacionaban con movimiento de ovnis y seres extraterrestres, pero pues tampoco se pudo comprobar nada. Es otra de las teorías, pero la que más en lo personal creo yo es que indudablemente el barco Tuxpan pues entró en estos tipos de puertas dimensionales que en teoría hacen que barcos y aviones pasen a una dimensión paralela aquí en el mismo planeta Tierra, pero en otro nivel vibratorio, en otra dimensión se le puede llamar. Otra de las teorías que también se dio, aquí podemos ver una revista que hablaba de política en ese tiempo,
y ellos afirmaban que el barco Tuxpan había sido detenido en Cuba, ya que el mismo transportaba lingotes de oro, un gran cargamento de lingotes de oro, que pues no se sabía para quién eran aquí en México y que tampoco se llegó a comprobar. En esta revista afirmaban que el barco había sido detenido en Cuba y por medio de la acta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo la investigación en Cuba y se comprobó que no, que ese barco nunca fue detenido en aquel país caribeño. Como te digo, es uno de los misterios más grandes de la marítima de México y que sigue ahí con una interrogante, que fue lo que verdaderamente le sucedió al barco Tuxpan aquel 24 de febrero del año de 1987, y que a la fecha pues ya no se ha hablado nada del caso, se ha tirado al olvido, pero que pues aquí tenemos nosotros pues todos los recortes de periódico que se han podido recuperar y la información e investigación que he logrado a lo largo ya de pues casi 40 años sobre este caso, el enigma de la pérdida del barco Tuxpan en el Triángulo de las Bermudas. Muy bien, Alfonso, muy interesante, y bueno, estás muy bien documentado sobre ese hecho que desafortunadamente ocurrió. Yo te agradezco nuevamente tu presencia aquí en este canal y bueno, nos despedimos para las personas que amablemente nos están viendo con un hasta pronto. Gracias, Carlos, por la invitación, y es un gusto estar aquí en tu canal exponiendo pues toda esta información que casi no se conoce.